Argentina, y tenemos en línea en este momento al, alguien que fue funcionario, fue legislador, es periodista, analista estratégico y director de la Dick Morris Academy. Me estoy refiriendo a Luis Rosales. ¿Cómo estás, Luis? Hola. Buen día. Bien, un gusto. Bueno. Un gusto estar con vos, Fernando. Bueno, el gusto es nuestro. Sabemos que tenés un día de locos y bueno, te hiciste un huequito para nosotros. A ver, Luis, hay todo el mundo acá en Argentina, sé que estás en algún país de Centroamérica, no sé dónde, porque lo supe. En Honduras. En Honduras, me lo dijeron, pero... En Honduras, en una campaña electoral trabajando. Como siempre, en lo tuyo, ¿no? Sí, en lo mío. Y sí. Pero yo te quería preguntar de lo que estamos hablando todos aquí en Argentina, que tiene que ver con el anuncio del acuerdo. O sea, todavía no es un acuerdo, nos cansamos de decirlo, pero bueno, ese anuncio de acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, que no tengo tan claro, y nadie lo tiene claro, si es entre países o si es la administración de Trump con la administración Milei. Bueno, todas esas cuestiones. ¿Cuál es tu visión de lo que sucedió, digamos? Además de que fueron otros 3 países en el mismo paquete, ¿no? Si no me equivoco, Guatemala, Ecuador y El Salvador de Nayib Bukele. Bueno, primero el cambio de estilo de la diplomacia del presidente Trump. El presidente Trump, como en todo, muy práctico, abandona las costumbres tradicionales que se han seguido en esta materia y va directamente al grano. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quiénes son los aliados que tengo para determinadas políticas o criterios en las diferentes regiones? Y a esos los ayudo. Algo parecido a lo que pasó con los Estados Unidos después de la guerra, ¿no? Lo que está en discusión en el fondo es la apertura o el cerramiento, el cierre de el mercado más importante del mundo, que es el mercado norteamericano. Muchos han sostenido a lo largo, muchos especialistas, que si alguna característica tuvo las relaciones internacionales, sobre todo los términos de intercambio, etcétera, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, fue que aquel país o aquellos países que Estados Unidos decidía abrirle su mercado eran países que se desarrollaban. Era el mejor regalo que te podía hacer Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental, principalmente Alemania, todos los países del Plan Marshall, algo de inversión, ayuda financiera y apertura de mercado. Después los Tigres de Oriente, Taiwán, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur. Después China. China, si es un país ahora competitivo con Estados Unidos, la segunda potencia mundial en cuanto a tamaño de la economía, modernización, etcétera, es gracias a que Deng Xiaoping, en el año 78, tiró por la borda, agarró una ventana de la ciudad prohibida o del Palacio del Pueblo, no sé cómo lo llaman ahí en Beijing, y tiró por la borda todas las enseñanzas, primero de Marx, Engels, y después de Mao Zedong, e incorporó el capitalismo puro y salvaje a la economía china. Partido único, falta de democracia, pero con una economía muy dinámica y muy abierta. Y esto permitió que se transformara en la segunda potencia del mundo. Y la clave ahí también estuvo en la apertura del mercado norteamericano. Hasta hace poco, los norteamericanos importaban todo de China, o prácticamente todo de China. Eran muy pocas las cosas que se fabricaban en Estados Unidos. Esto lo quiere revertir Trump. Entonces, ese tema está subyacente, por una parte. Por otra parte, hay una vieja discusión en Argentina si el libre comercio es bueno o malo. Y esta es una discusión que viene desde Rosas en adelante, con las cadenas de la vuelta obligado y después con Perón, con Irigoyen. No nos ha ido bien como país
con el modelo de sustitución de importaciones. No nos ha ido bien, no nos transformamos en con tantos años de sustitución de importaciones, deberíamos ser Corea del Sur o, no sé, Japón, pero con una industria muy importante, pero no nos ha ido bien en ese aspecto. Entonces, claramente, el libre comercio es una alternativa que hay que tener en cuenta. Ahora, de ahí, esos son como los dos conceptos madre, ¿no? Por una parte, ¿qué está haciendo Estados Unidos? ¿Dónde los enmarcamos? Y cómo se discute esto habitualmente en la Argentina, cómo se ha discutido esto habitualmente en la Argentina. Ahora, después vienen las particularidades que vos señalabas, de que estamos tratando con un caso excepcional que es Trump, combinado con otro caso más excepcional aún, que es Milei. Y esto hace de bastante difícil análisis y estudio todo lo que estas dos administraciones decidan y acuerden. Sí, es bastante difícil abordarlas desde la racionalidad o desde lo establecido en los canales diplomáticos, ¿no? Hacen exactamente todas las cuestiones de manera diferente. Yo me acuerdo que vos decías acerca del presidente Trump que es una persona que, aborda el nacionalismo económico, rechaza las intervenciones militares y pone mucho énfasis en la defensa de la soberanía. Y decías, sobre todo mirando a Europa y a China en este momento. ¿Cómo es eso, mirando a Europa y a China? No, bueno, eran los grandes competidores, eso lo habré dicho en su momento, pero Ajá. Ahora hay como una variante interesante de prestar atención a la América Latina. Para Claro. muchos, un abuso, una locura, lo que está haciendo con Venezuela. Para otros es realmente meterse en el tema. Alguna vez me contaron que en la primera administración de Trump, cuando le contaban sobre Maduro, él preguntó, ¿y no podemos atacar Venezuela? Y le dijeron, no, mire, presidente, eso no se usa. Hace tiempo que no derrocamos regímenes, no intervenimos, no invadimos países en América Latina. Pero él lo daba como una posibilidad. Tenemos la Fuerza Armada más poderosa de la Tierra. Hay cierta agresión con respecto a Estados Unidos por el tema de la droga y qué sé yo, ataquemos. Y ahora está a punto de hacerlo, ¿no? En su segundo mandato. Hay una cuestión de tirar un poco o de borrar con el codo lo que se escribió con la mano en Estados Unidos. Es decir, todas las tradiciones diplomáticas y de los organismos internacionales y de los organismos hemisféricos de América Latina o de todas las Américas, las tradiciones, las costumbres, con Trump en el poder son muy difíciles de sostener. Sí, hay que estar muy atento a los vaivenes, ¿no? Claro, sí, porque además tampoco tiene un control férreo como tuvo en otras ocasiones, sobre la Organización de Estados Americanos. La CELAC tampoco es un organismo muy favorable dentro de lo que son los organismos regionales, ¿no? Pero a ver, hay mucha gente acá que... pero no, te voy a hacer otra pregunta antes, que tiene que ver con lo que dijiste recién de Venezuela. Vos en este momento estás en Honduras, estás en pleno Centroamérica, cerca del Caribe, donde es uno de los lugares en el cual todo el mundo, y cuando digo todo es todo, está poniendo la vista a ver qué pasa. ¿Cómo se vive en Centroamérica, en los estados del sur de Estados Unidos? Bueno, es una situación distinta a la Argentina. La Argentina está muy lejos de Estados Unidos y tenemos esa sensación de que podemos competir con Estados Unidos en un lugar. En un lugar todos los argentinos sentimos que nos merecemos ser un pequeño Estados Unidos del sur de la Tierra. De hecho, en algún momento lo fuimos, éramos una potencia parecida a Estados Unidos, mucho más chica en cuanto a economía, pero parecida, con inmigrantes que llegaban de todas partes del mundo, etcétera. Aquí en Centroamérica la realidad es muy distinta. Honduras, por ejemplo, tiene, yo te diría, 2 millones o 3 millones de los 10 millones de personas que viven en el país. Hay 13 millones de hondureños, 3 millones viven fuera del país, 2 millones de esos en Estados Unidos. Ajá. Es muy fuerte. Sí. De los 13 millones, 2 millones viven en Estados Unidos. Y esos 2 millones le proveen mensualmente, diariamente, semanalmente,
remesas, dinero que mandan a sus familias aquí en Honduras desde los Estados Unidos, que representan un 30% del Producto Bruto. 30% del Producto Bruto. Ah, es muchísimo. Es decir, es muchísimo. La dependencia permanente que hay con Estados Unidos, cualquier decisión que tome Estados Unidos respecto de los hondureños, en Honduras es muy importante. Claro. En la Argentina, cualquier decisión que tome Estados Unidos respecto de los argentinos en Estados Unidos, nos mueve muy poco la aguja. Aquí mueve realmente la aguja el asunto. Entonces, la concepción que se tiene de Estados Unidos es muy diferente. Además, acá salís a las calles de Tegucigalpa, por donde estoy yendo ahora, y es un paisaje que, bueno, todavía falta desarrollo y hay bolsones de pobreza, pero en los lugares desarrollados te sentís muy en Estados Unidos, hay un paisaje comercial, de arquitectura muy parecido a los Estados Unidos, los autos, etcétera. Entonces, la influencia norteamericana en estos países es mucho más grande que en los países del sur de Sudamérica. Volviendo a lo que planteabas hace unos minutos acerca de alguna manera, viste que las economías así a grandes rasgos se pueden definir como complementarias o competitivas entre los países, ¿no? Y la Argentina, salvando obviamente las asimetrías, de alguna manera es competitiva. ¿Por qué? Porque laboratorios argentinos acá hay medicamentos, acá automóviles, bueno, todo el tema del agro, de la soja, del maíz, del trigo. Bueno, somos de alguna manera competidores en esos rubros. En este caso, todavía no se sabe la letra chica, tampoco estamos para grandes precisiones, entiendo, pero una de las cuestiones que más se le criticó desde ciertos sectores a este acuerdo y es que todos los compromisos, todas las obligaciones quedaron todas del lado argentino, al menos por ahora, ¿no? Hay que ver cuando se reglamente. Esto es un proceso largo, yo creo que va a tardar un rato, pero en principio así uno lo ve, lo que ya está, y pareciera como que los que realmente permitimos abrimos la puerta, más allá de que la puerta ya también está abierta. Pero bueno, obviamente la simetría genera algunos ruidos acá, ¿no? Bueno, siempre se dijo que a la Argentina le fue bien cuando se asoció estratégicamente con una economía súper complementaria que era la del Imperio Británico. Exacto. Después, cuando el Imperio Británico decayó, terminada la Segunda Guerra Mundial, y vino la hegemonía norteamericana, el país complementario de Estados Unidos en la región era Brasil. Complementario en todo sentido, además, ¿no? Y a Brasil le fue bien y a la Argentina mal. Hay toda una lectura de Escudé y otros autores que tienen que ver con ese análisis. Tuvimos que esperar, no sé, casi 100 años hasta que China se volviera una potencia y empezara a necesitar lo que la Argentina producía, y ahí otra potencia complementaria de la Argentina. Y Estados Unidos sigue siendo competitivo, porque la Argentina y Estados Unidos son muy parecidas. La Argentina es el 40% de la superficie de Estados Unidos, pero más o menos producimos lo mismo, producimos todo. Exacto. Igual que Estados Unidos, Argentina está en condiciones de producir todo. Y con una industria incipiente que también no es muy competitiva en esta industria, pero puede producir prácticamente todo lo que quisiéramos consumir en la Argentina, o casi todo, lo más complejo no, lo más sofisticado no, pero entonces son economías competitivas, y ese es todo un tema de fondo. Habrá que ver, claramente se van a privilegiar los sectores en donde nos complementamos, porque los competitivos va a ser muy difícil que consigamos perforar los techos de los lobbies norteamericanos. Los lobbies norteamericanos son muy fuertes. Pareciera imposible eso. La otra crítica, hay algunas tienen más que ver con, no sé si decir de lo ideológico, que era lo que te decía antes, y otras, yo estuve charlando con algunos empresarios desde que salió este tema,
Y la crítica que hacen es que a ellos no los consultaron. ¿Mm? O sea, no sé, si hay una ronda en el Mercosur no sé, acerca de el tema vitivinícola, bueno, Argentina manda sus empresas, Uruguay sus empresas, chao. Si hay, bueno, o en cualquier organismo. En este acuerdo pareciera que los industriales o los empresarios argentinos prácticamente se enteraron por el anuncio. Por los diarios. Claro, por el anuncio de la Casa Blanca, que es otro de los temas, ¿no? Pero bueno, ahora es así. Desde una vez que entró Scott Bennett ya sabemos que no esperemos que adorni. ya sabemos. Claro. Karen Levitt hace, no sé si mejora el trabajo, pero al menos le indican que lo haga. Claro, le indican que lo haga y lo hace. Y alguien lo traducirá para que lo escuchemos nosotros. Pero bueno, ese tema de los empresarios es el otro tema que hace un poquito de ruido, porque son los que están diciendo, esto está bien, pero vamos a ver cómo termina, cuál es la letra chica, porque nos gusta, pero no sabemos cómo es. Estamos muy afuera. Bueno, bienvenido a estas administraciones que son tan particulares, ¿no? Claro. Bienvenido a esto. Claro. Bienvenido a esto. Bueno, creo que... Sí, vos sos un tipo que conocés muchísimo. De todas las personas que hay en los medios en la Argentina, creo que sos no sé, la persona que más ha descifrado cuáles son las capacidades, cuál es la metodología de Trump en el gobierno. Y el otro día leía algo que decías, Trump toma decisiones en 15 segundos. Te dice, I got it, y chao, y se acabó. O lo voy a pensar. O lo voy a pensar, sí, lo voy a pensar, tardaba 20 segundos. Descartalo, sí. Toma decisiones en 15 segundos. Qué es así. Qué ritmo infernal, ¿no? ¿Cómo? Sí, ritmo infernal. Pero bueno, está gobernando la principal potencia del mundo. Y él, a ver, es un neoyorquino formado en la jungla más competitiva del mundo, que es el negocio inmobiliario de Manhattan. Claro. Una verdadera locura. Claro. Bueno, ahora estoy llegando a mi destino acá en Tegucigalpa. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo este rato. Al contrario, un gran gusto. Siempre es un gusto charlar contigo. Que tengas un buen día ya en Tegucigalpa, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Bueno, 12 horas, 28 minutos en toda la República Argentina. Primera pausa en Noticias Urbanas.